¿Alguna vez han pensado en esto? ¿Es posible ser libre y a la vez sentirse atrapado? Suena como una contradicción, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, una idea súper potente que viene de una enseñanza llamada Viviendo en Libertad. Y para que sepan, esta reflexión viene de una charla que compartió el pastor Antonio Pedros en la Iglesia de Dios Posadas. La verdad es que nos da una perspectiva fascinante sobre qué es eso de ser verdaderamente libre. Para arrancar, quiero que se imaginen una escena, casi de película. Un tipo sale de la cárcel después de 20 años. 20 años. Por fin es libre. El mundo está a sus pies. Pero, a los pocos días, pasa algo que nadie se espera. Vuelve. Toca la puerta de la prisión y pide que lo dejen entrar de nuevo. Y cuando le preguntan por qué, su respuesta es, te deja helado. Es que no sé cómo vivir en libertad. Imagínense, su jaula se había vuelto su zona de confort, su hogar. Y esta historia, que parece tan lejana, nos aterriza en una pregunta clave para nosotros hoy. ¿De qué sirve tener la puerta abierta? La puerta de nuestra propia cárcel, digamos, espiritual, si en nuestra cabeza seguimos siendo prisioneros, si nuestra mente no ha salido de la celda. Ok, para desarmar esta idea vamos a recorrer un mapa bien claro. Primero vamos a ver la paradoja del prisionero. Después vamos a encontrar la llave de la libertad. De ahí saltamos a entender cómo pasamos de una identidad de esclavo a una de hijo. Ojo con eso. Luego, ¿qué es realmente la libertad? ¿Qué no es lo que parece? Y cómo es una decisión de todos los días. Y cerramos con algo tremendo. La puerta está abierta. Perfecto. Arranquemos entonces con el primer punto, la paradoja del prisionero. Miren, el corazón de esta paradoja es que, igualito que el hombre de la historia, hay muchísima gente que es espiritualmente libre, pero que vive como si todavía tuviera los grilletes puestos. Viven atrapados por la culpa del pasado, por miedos que los paralizan, por esos hábitos que no pueden soltar, y al final no disfrutan de la vida increíble para la que fueron liberados. Y justo frente a este problema, a esta paradoja, la Biblia nos da una promesa, súper potente. La encontramos en Juan 8:36. Y lo que dice es que si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. O sea, no es una libertad a medias, no es una libertad por ahora, es una libertad total, completa, de verdad. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la clave? Justamente de eso vamos a hablar ahora, en esta parte, la llave de la libertad. A ver, acá hay que hacer una distinción súper importante. Cuando Jesús hablaba de libertad, no se refería a una libertad política o a no tener deudas. Esas cosas son externas y seamos sinceros, van y vienen. No, Él hablaba de algo mucho más profundo, una libertad espiritual. Una que es interna, que nadie te puede quitar y que es para siempre. Esa libertad del peso de la culpa, la libertad del miedo que te come por dentro. Y miren este pasaje de Romanos, porque es la llave, literalmente. Nos dice que ya no recibimos un espíritu que nos hace esclavos del miedo. No más. En cambio, recibimos un espíritu que nos hace hijos, y por eso podemos llamar a Dios Abba, Padre. Y ojo, Abba no es una palabra formal. Es como un niño pequeño le dice a su papá. Es como decirle papá, papi. Es cercanía, es confianza total. Pasamos de ser esclavos que obedecen por miedo a ser hijos que se relacionan por amor. Es un giro de 180 grados. Bueno, y esto nos lleva de la mano a la primera de 3 ideas prácticas para empezar a vivir así. Se trata de entender esto. Nuestra identidad es de hijo, no de esclavo. Y que no nos queden dudas. El cambio es radical, es un antes y un después. La identidad con la que nos veíamos, quizá de pecador, de esclavo, de nuestros errores, cambia por completo a hijo libre. Y no solo eso, como dice Gálatas 4:7, heredero. O sea, no es que solo nos perdonan las deudas, es que nos dan un DNI nuevo, una nueva naturaleza. Y esta frase que vemos es clave. El enemigo siempre va a querer que miremos por el espejo retrovisor, ¿no? Nos va a tirar a la cara nuestra historia, nuestros errores para que nos sintamos como esclavos. Pero Cristo nos invita a mirar hacia adelante, nos recuerda nuestro destino. Es como la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando volvió hecho un desastre, el papá no le dijo, bueno, ahora trabajar como esclavo para pagar tu deuda. No,
Le puso el mejor anillo, la mejor ropa y armó una fiesta, porque no veía a un esclavo, veía a su hijo que había vuelto a casa. Así tal cual es como Dios nos ve. Ahora, vamos al segundo punto. Y este es importantísimo para no irnos para cualquier lado con esta idea. Es libertad para vivir, no para pecar. Mucha gente confunde libertad con libertinaje, con eso de, soy libre, hago lo que se me da la gana. Pero la libertad de la que hablamos acá es todo lo contrario, es algo mucho más poderoso. Es tener la fuerza, la capacidad para decirle que no a las cosas que sabemos que nos hacen mal, que nos destruyen, y decirle que sí a la vida plena, a la vida abundante que Dios pensó para nosotros desde el principio. Y acá les comparto un dato que a mí me voló la cabeza. La palabra que nosotros traducimos como mandamientos, en el hebreo original, Azaret Hadibrot, en realidad significa algo más parecido a las 10 declaraciones o los 10 enunciados. ¿Ve la diferencia? No son reglas frías para un esclavo, son más como las características, la descripción de cómo vive un hijo libre. Es como si fuera el manual del fabricante que te dice, así es como funcionas mejor, así es como fuiste diseñado para vivir en plenitud. Y todo esto nos lleva al tercer y último punto práctico, que quizás es el más importante de todos, y es que vivir en libertad es una decisión de cada día. Esto no es algo que sentimos y ya, no. Es una práctica, algo que hacemos. Romanos lo resume perfectamente. Cada día tenemos que tomar una decisión de 2 partes. Primero, me considero muerto al poder del pecado. O sea, eso ya no tiene poder sobre mí. Y segundo, me considero vivo para Dios. Mi vida le pertenece a Él. Es una elección que hacemos al levantarnos, consciente, intencional. Así que la pregunta es, para cada mañana, al abrir los ojos, ¿hoy cómo voy a vivir? ¿Como un hijo que es amado, que tiene un lugar? ¿O como un esclavo que vive con miedo? ¿Voy a caminar en la gracia, en el perdón? ¿O voy a seguir arrastrando el peso de la culpa? Y con esto en mente, volvemos a la historia del principio, a la imagen de esa celda, porque la conclusión de todo esto es tan simple como poderosa. La puerta está abierta. Este versículo de 2 de Corintios es como el sello final. Dice que si pertenecemos a Cristo, somos una persona nueva. Una persona nueva. La vida vieja se fue, pasó. La vida de prisionero, de esclavo, ya está. Comenzó una vida nueva, la vida de un hijo. Así que el resumen final es este. La llave ya se usó. Cristo ya la giró en la cerradura. La puerta de la celda está abierta, de par en par. Entonces, la pregunta ya no es si podemos ser libres. La pregunta es si queremos serlo, si vamos a dar el paso para salir. Y esa decisión, esa ya es de cada uno. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta reflexión. Y si todo esto que hablamos resuena, si hay algo que hizo clic, la invitación está abierta a no quedarse solo con esto, sino a profundizar en comunidad. Una forma genial de hacerlo es sumarse a un grupo pequeño. También, por supuesto, seguir las redes sociales y participar en las actividades de la Iglesia de Dios Posadas. Aquí en pantalla tienen la información para poder conectar. Porque créanme, este camino no es para hacerlo en soledad. De hecho, esta libertad se descubre y se disfruta mucho más cuando es compartida, cuando es en comunidad. Nos vemos en la próxima.